Esto no es aceptable, María. Un trabajo descuidado como este no tiene lugar en mi departamento. Sin saludos, sin contexto, solo esas palabras, altas, cortantes, delante de todos. María se quedó inmóvil. La gente seguía tecleando. Nadie levantó la vista. Revisé cada cifra 2 veces, dijo en voz baja. El informe sigue el protocolo. Él la interrumpió. Protocolo. Si esta es tu versión de profesional, tal vez no estás en el lugar correcto. El silencio en la sala se hizo más denso. María entreabrió los labios, pero no dijo más. Unas sillas atrás, alguien habló por fin. Qué extraño. Por lo que he visto, ella es la persona más precisa aquí. Las cabezas se giraron. Era el nuevo. Nadie sabía su nombre. Empezó ayer, sentado al fondo. No había hablado hasta ahora. Bruno bufó. Quédate al margen, ni siquiera has pasado la incorporación, pero el tono había cambiado. Una frase, y de repente el jefe no era el único observado. El edificio parecía moderno. Ventanas grandes, luz solar mediterránea, mesas de madera oscura. Dentro todo era frío, no por la temperatura, eso era perfecto. Las cortinas de tela ligera se mecían suavemente. La cafetera expreso en la esquina zumbaba. Los escritorios alineados en orden militar. Pero nadie sonreía. La empresa se especializaba en sistemas industriales, mecánicos, rígidos, calculados, igual que las personas. A las 9:03 de la mañana se imprimió una nueva tarjeta de empleado. Javier, 40 y tantos, vestido con un traje azul marino sin corbata, como si prefiriera pasar desapercibido a liderar. Bruno, este es tu nuevo miembro del equipo, dijo alguien de recursos humanos, sin apartar la vista de su tableta. Empieza hoy. Bruno apenas asintió. Javier fue colocado 2 sillas más allá de María. Mismo grupo, mismos plazos, sin bienvenida. A su alrededor, las conversaciones eran breves. Los ojos se movían a las pantallas, cada sonido parecía ensayado, hasta la respiración. María le dio un leve asentimiento. Javier lo devolvió sin decir nada. No se sentía como un equipo, se sentía como una prueba. Y él había venido preparado para fallar o para ver a otros fallar primero. Javier tocó el teclado 2 veces. No se abrió nada. María se inclinó, cuidadosa de no parecer demasiado involucrada. Es el portal interno, dijo en voz baja. Usa un formato de inicio extraño. Te lo muestro. Y movió el ratón. Escribió una secuencia. Clicó una vez. La pantalla parpadeó. Apareció una carpeta. Gracias, dijo Javier. Antes de que ella pudiera responder, la voz de Bruno cortó desde el otro lado del escritorio. ¿En serio, María? Tal vez deberías corregir tus propios errores antes de enseñar a otros. Ella se enderezó, no respondió. Bruno continuó, más alto. Cada informe que has tocado este trimestre ha necesitado correcciones. ¿Y ahora das tutorías? Nadie rió, pero algunos miraron. Javier no apartó la vista. Observó el rostro de María, no sorprendida, no enfadada, solo acostumbrada. Ella volvió a su asiento, al silencio. En un momento, dos cosas quedaron claras. María ayudaba sin pensarlo 2 veces. Bruno humillaba sin pensar en absoluto. Y la oficina permanecía en silencio, como si ese equilibrio fuera normal. Javier se inclinó ligeramente hacia María, voz baja. ¿Qué acaba de pasar? Ella no levantó la vista. Te acostumbrarás. Su tono no era amargo, ni enfadado, solo resignado. Él esperó más, pero ella no ofreció nada. Alrededor, las pantallas parpadeaban, los dedos tecleaban. Nadie reaccionaba, sin susurros, sin comentarios, sin seguimiento, como si las palabras de Bruno fueran parte del ruido diario. ¿Siempre es así?, preguntó Javier. María esbozó media sonrisa. Algunos días son peores. Sus ojos se desviaron hacia Bruno, luego volvieron a la pantalla. Él lo notó, la pausa, el cálculo. No exactamente miedo, algo como supervivencia. Nadie se atrevía a hablar abiertamente, ni siquiera de pasada. Javier se recostó en su silla sin decir más. No estaba seguro de qué reglas regían esta oficina aún, pero ya podía ver, la gente había aprendido
a no desafiar a quien la rompía. Y ese silencio decía más que cualquier respuesta que María pudiera haber dado. Bruno estaba al final del pasillo sosteniendo un informe impreso. El proyecto A comienza esta semana, dijo. Eduardo, Miguel, lideraréis la estructura y ejecución. Hizo una pausa, justo lo suficiente para que lo siguiente pareciera una ocurrencia tardía. María, ocúpate del formato de los archivos. Plazo. Fin del día de mañana. Nadie lo cuestionó. 3 nombres, 3 roles. 2 Poluchili estrategia y construcción. 1. Limpieza. Javier miró a María. Su rostro no cambió. Sin sorpresa, sin protesta. Solo escribió algo en su pantalla y asintió. ¿Preguntas?, preguntó Bruno. Silencio. Javier levantó una ceja, pero no dijo nada. Había leído su currículum la noche anterior, por curiosidad. 6 años en diseño, 3 premios, una patente en trámite. Y aquí estaba, reduciendo a formatear. La línea no era borrosa, estaba dibujada con rotulador, fuerte, clara, deliberada, y todos habían aprendido a esquivarla. María clicó enviar a las 7:46 de la mañana, 14 minutos antes del plazo. Había trabajado hasta tarde la noche anterior. Revisó cada sección 3 veces, unió formatos, limpió gráficos, etiquetó archivos por versión. Era impecable. A las 8:03, Bruno abrió la carpeta. Desplazó una vez. La cerró. No es aceptable, dijo con tono plano. María parpadeó. ¿Hay algo específico que deba corregir? Él no levantó la vista. Vuelve a empezar. Sin comentarios. No debería tener que enseñar lo básico. Llevas aquí bastante tiempo. Javier miró de reojo. Su pantalla aún mostraba el archivo que María envió. Parecía claro, estructurado, pulido. Esperó a que Bruno diera una sola razón, un error tipográfico, un desajuste, cualquier cosa. Pero Bruno ya había pasado a pedirle a Eduardo una actualización de otro proyecto, sin justificación, sin revisión, sin tiempo, solo 2 palabras. No es aceptable. Y el mensaje subyacente, no importa lo bien que lo hagas, ya he decidido cuánto vales. Javier esperó hasta que el equipo se dispersó, luego se acercó al escritorio de Bruno. Una pregunta rápida, dijo con calma. ¿Hubo alguna razón por la que el trabajo de María no cumplió? Lo revisé antes. Parecía sólido. Bruno no levantó la vista de su pantalla. ¿Lo revisaste? Sí. Solo curiosidad por qué se descartó tan rápido. Bruno se recostó en su silla, finalmente mirándolo a los ojos. ¿Cuánto llevas aquí? ¿3 días? 2, respondió Javier. Bruno sonrió. Exacto, lo que significa que aún no sabes cómo funcionan las cosas. Un consejo, quédate en tu lugar. Javier no respondió. La voz de Bruno bajó. Si quieres durar aquí, no hagas tuyos los problemas de ella. Javier asintió levemente, retrocedió. No por miedo, sino porque ya había visto suficiente. Algunos gobernaban con lógica. Bruno gobernaba con proximidad, fuerte, inmediata, incuestionable. Y Javier entendió qué tipo de lugar era este realmente. El silencio no era miedo a cometer errores, era miedo a hablar. La cafetera está vacía. María, trae una nueva del café La Plaza, dijo Bruno sin girar la cabeza. María se levantó sin dudar. 10 minutos después, imprime 10 copias de las diapositivas trimestrales, añadió. Usa la impresora a color, grápalas. Ella asintió de nuevo. Javier observó desde su escritorio. Nadie más recibió tareas así. Ni una vez. María tenía un título en ingeniería de sistemas. Certificaciones. 4 años en este departamento. Su escritorio aún tenía 3 archivos de proyectos sin terminar, todos con plazo al mediodía. Pero ahora estaba grapando papeles para una reunión a la que no estaba invitada. Javier abrió su cuaderno, anotó la fecha, la hora, las tareas. No dijo una palabra, solo subrayó una frase. Confían en ella para servir, no para liderar. Y mientras Bruno daba más instrucciones, a otros, todas técnicas, todas importantes, el desequilibrio no solo era visible, estaba coreografiado, repetido, reforzado, y nadie parecía sorprendido. Buen trabajo con las diapositivas, Daniel, dijo Bruno, sosteniendo el mazo impreso.
Por fin alguien que entiende el formato limpio. Daniel pareció confundido por medio segundo, luego sonrió. Gracias. Al otro lado de la sala, María no levantó la vista. Ella había creado ese mazo de diapositivas, extrajo datos de 3 hojas de cálculo, reformateó los gráficos, corrigió el espaciado que Daniel había pasado por alto. Él le pidió ayuda anoche. Ella se quedó 1 hora extra. Ahora él recibía el elogio. Javier notó el leve movimiento en la mandíbula de María. Un tic, sutil pero presente. María no interrumpió, no corrigió, solo apretó los labios y siguió tecleando. Javier miró su cuaderno de nuevo. Añadió una línea. Celebran la cara, no el esfuerzo. Levantó la vista. Bruno ya estaba con otra cosa. El reconocimiento tenía un patrón aquí. No seguía al trabajo, seguía a la comodidad. Y la comodidad aparentemente no se parecía a María. La puerta del baño se cerró tras ella con un clic. María se inclinó sobre el lavabo, el agua corriendo sin tocarla. Sus hombros se hundieron, como si el aire mismo pesara más dentro de esa sala. Miró su reflejo, ojos cansados, rojos, no por falta de sueño, sino por contener demasiado durante demasiado tiempo. Susurró, apenas audible, pero las palabras aún resonaron. ¿6 años de estudios para esto? Sin respuesta, solo el sonido del grifo y el zumbido de la luz del techo. Fuera, Javier se detuvo cerca de la puerta. No quería parar, pero algo en su voz lo ancló allí. No llamó, no se fue tampoco, solo se quedó inmóvil. Algunas verdades no estaban destinadas a ser oídas por otros, pero oírlas te cambiaba de todos modos. Y en ese silencio, en ese espacio que ella creía suyo, una pregunta se hizo más fuerte. ¿Cuánto tiempo puede alguien callar antes de que el silencio se convierta en autoeliminación? Javier volvió a su escritorio, con los ojos abiertos de una manera que no lo estaban antes. El equipo se reunió alrededor de la pizarra mientras Bruno pasaba a una nueva diapositiva. Iniciativa de rediseño del sistema. Fase 1. Habló rápido, delineando plazos, asignando roles. El impulso creció rápido, hasta que María levantó la mano. Quiero formar parte del equipo de rediseño, dijo, clara y directa. Bruno se giró lentamente. ¿Tú? Ella asintió una vez. No dudó. Estás mejor para documentación. Este requiere más pensamiento analítico. Silencio. Luego añadió, sin sonreír, no es tu fuerte. María bajó la mirada. No derrotada, solo para respirar, solo para mantenerse quieta. Javier observó a los demás. Nadie se inmutó. Algunos fingieron leer sus notas. Nadie la defendió. No hacía falta, porque la frase de Bruno había aterrizado exactamente donde él quería. Profunda, pública, difícil de olvidar. Javier garabateó otra línea. Los cortes más afilados no dejan moratones, resuenan. Y Bruno, satisfecho con el silencio, siguió como si nada se hubiera dicho. Bruno continuó hablando, detallando plazos y entregables. María permaneció callada, con el bolígrafo en la mano, ojos abajo. Entonces Javier habló. Con respeto, creo que deberíamos dejar de asignar roles basándonos en suposiciones. La habilidad no está ligada al género. La sala se congeló, no ruidosa, no dramática, solo quieta. Bruno se giró lentamente. ¿Ya tienes algo que decir, novato? Javier no parpadeó. Solo digo lo que veo. Bruno soltó una risa corta, cortante. Bueno, tal vez guarda tu análisis para cuando sobrevivas la primera semana. Algunas risitas lo siguieron. No fuertes, justo lo suficiente. Javier no respondió. No necesitaba. Había dicho bastante. Pero por primera vez, alguien lo puso sobre la mesa, en voz alta. La sugerencia de que el desequilibrio no era accidental, y aunque nadie estuvo de acuerdo abiertamente, algo cambió. No en Bruno, no todavía, pero en el silencio que siguió se abrió un espacio, y Javier acababa de entrar en él. Las luces de la oficina se apagaban una a una mientras la gente recogía y se iba. María se quedó. Su pantalla brillaba en una sala medio oscura. Reabrió el archivo de rediseño, el que no le asignaron. Línea por línea, creó una solución alternativa, más limpia, más rápida, con reducción de costos. Anotó cada decisión. Comprobó la compatibilidad 3 veces. A las 8:42 de la noche estaba listo. Guardó el archivo.
Lo tituló Propuesta Rediseño M y lo envió directamente a Bruno, sin asunto, sin explicación, solo el trabajo. A la mañana siguiente nada, sin respuesta, sin comentario, ni una mirada. Él pasó por su escritorio 3 veces. Mencionó el café, mencionó el tiempo, mencionó un error en el código de alguien más, pero no a ella. María no preguntó, nunca lo hacía. Javier notó la pestaña aún abierta en su pantalla. Versión final, intacta. En ese momento quedó claro, puedes hacerlo todo bien, puedes ir más allá, pero en algunos lugares el silencio no es solo ausencia, es política. María se frotó la sien, mirando el archivo de diseño. Una alineación aún parecía desajustada, aunque los cálculos eran perfectos. Javier miró de reojo, sin entrometerse. Prueba desactivar el ajuste a la cuadrícula, dijo en voz baja. Fuerza la precisión del borde sin cambiar la escala. Ella dudó, luego lo intentó. La corrección funcionó. Gracias, dijo sin mirarlo. Él no dijo de nada, solo volvió a su pantalla. Unos minutos después, ella se inclinó. Tu fórmula en la celda D17 está referenciando un modelo antiguo. Él la ajustó sin decir nada, sin ida y vuelta, sin explicaciones, solo pequeños intercambios que hacían las cosas más fluidas. No hablaron de Bruno, ni de reuniones, ni de justicia, solo números, bordes, lógica. En un lugar lleno de ruido, construyeron una especie de señal, silenciosa, exacta, tácita. No era sociedad, no era rebelión, solo dos personas haciendo el trabajo bien, juntas. Por ahora eso bastaba. Y Javier seguía tomando notas, no sobre sus errores, sobre su precisión. La llamada con el cliente terminó con una frase rara. Ese rediseño, limpio, eficiente, quien lo lideró debería saber que es justo lo que necesitábamos. Bruno silenció el micrófono. Se giró a la sala con una smirk. Buen trabajo, Daniel. Lo clavaste. Daniel parpadeó. Oh, pensé que María. Bruno lo cortó. Tú lo armaste, ¿no? Tomaste la iniciativa. Eso es lo que quiero ver. Al otro lado de la sala, María no se movió. Tenía el archivo original aún abierto en su pantalla. El historial de versiones mostraba sus iniciales en cada capa, cada corrección, cada nota. No dijo nada, solo cerró la ventana, minimizó la pestaña y siguió trabajando. Javier lo observó todo, no dijo nada, pero abrió una página limpia en su cuaderno. Escribió una línea. La verdad era visible, pero no era conveniente. Y en este lugar, la conveniencia lo decidía todo. El elogio era moneda, y Bruno lo había gastado donde le compraba más comodidad, no donde se lo había ganado. Más tarde ese día, María se acercó al escritorio de Bruno, silenciosa, medida. Solo quería aclarar, dijo. El cliente mencionó el rediseño. Ese era mi archivo. Bruno no levantó la vista. Y creo que es importante que el crédito sea para quien corresponde. Él se recostó, finalmente mirándola a los ojos. Mira, María, dijo, con voz firme. ¿Quieres reconocimiento? Genial. Pero los profesionales de verdad saben cómo hacer que su trabajo hable más alto que ellos. Lo hizo, respondió ella. El trabajo era mío. Bruno sonrió finamente. Entonces, tal vez tu fallo no fue en el diseño. Tal vez fue no saber proteger lo que construiste. Ella lo miró fijamente. Él golpeó su escritorio 2 veces. Lección para la próxima. Hacer el trabajo es la mitad del juego. Poseerlo es el resto. María se alejó, con la mandíbula tensa, y Javier, que había oído cada palabra, escribió una nueva línea. La verdad, en las manos equivocadas, se convierte en instrucción para el silencio. Eduardo, Miguel, Bruno quiere veros en la sala de conferencias. El mensaje apareció en el chat del equipo a las 10:02 de la mañana. A 2 escritorios las sillas se echaron atrás. Los pasos resonaron hacia la puerta. Risas los siguieron. Javier levantó la vista brevemente, luego volvió a su pantalla. María no se movió. Actualizó su bandeja de entrada. Nada. Sin asunto. Sin respuesta. Sin mensaje con su nombre. Clicó de nuevo. Seguía vacía. 3 semanas de horas extras. 2 propuestas completas de rediseño. Un cumplido directo de un cliente sin reconocimiento. No suspiró.
No frunció el ceño. Solo se sentó un poco más recta, como si la postura pudiera mantenerla unida. Javier miró una vez más. Su monitor se reflejaba en sus gafas. Seguía sin correo. No dijo nada, pero dentro, una frase se formó y se quedó. El reconocimiento aquí nunca fue por méritos. Era por quien veían como visible. Y María, sin importar lo brillante que trabajara, siempre estaba fuera de cuadro. Bruno paseaba cerca de la pizarra, revisando actualizaciones de progreso. Mantenedlo simple, no expliquéis demasiado. Los clientes quieren respuestas, no ensayos. Javier abrió un pequeño cuaderno. Empezó a escribir. Dejaremos que Daniel lidere. María, ayuda con los visuales, en silencio. Esta vez, más notas. Los comentarios son opcionales. Yo tomo las decisiones finales. Si eso no está claro, hablad ahora. Nadie lo hizo. Javier siguió escribiendo, sin prisas, sin esconderse, solo constante, cada palabra registrada, línea por línea. No estaba reaccionando, no estaba enfrentando, solo escuchando, completamente, cuidadosamente. Al otro lado de la mesa, María lo notó. Sus ojos se detuvieron en el cuaderno, luego se apartaron rápido. Bruno no preguntó, no parecía importarle, pero las palabras que soltaba en la sala no se perdían, aterrizaban, silenciosas, permanentes. Javier pasó a una página nueva. Fecha, hora, número de sala, subrayado. María, ayuda, en silencio. No era confrontación, todavía no. Era recolección y algunas verdades no necesitan ser desafiadas en el momento, solo recordadas cuando importa. La reunión terminó. Las sillas se arrastraron. Las charlas pequeñas volvieron. Javier se quedó sentado, cuaderno aún abierto, bolígrafo entre los dedos. Bruno pasó por su lado, se detuvo justo detrás. ¿Siempre tomas notas así?, preguntó. Tono plano. Javier levantó la vista. Me ayuda a recordar puntos clave. Bruno entrecerró los ojos. ¿Puntos clave o personas? Javier no respondió de inmediato. Depende de lo que destaque. Bruno ladeó la cabeza. ¿Eres de esos? Siempre observando, siempre anotando. Un pequeño hobby tuyo. Javier mantuvo la mirada ilegible. Observar es útil, especialmente en equipos. Bruno soltó una risa seca. Bueno, tal vez concéntrate en tus tareas antes de escribir novelas. Se giró y se fue, sin amenaza, sin escena, pero algo cambió. Una línea había sido notada, y mientras Javier cerraba su cuaderno sin otra palabra, no dejó de escribir. El bolígrafo solo se movía más lento, porque a veces el empujón más pequeño te dice, lo están sintiendo, aunque no lo digan aún. Se sentaron en una esquina trasera durante el almuerzo. La mayoría de los asientos estaban vacíos. La sala zumbaba con charlas lejanas. Ninguna llegaba hasta ellos. Javier rompió el silencio. Si fueras yo, preguntó, ¿qué harías? María no respondió de inmediato. Removió su café, ojos fijos en el remolino. Estaría callada, dijo finalmente. ¿Por qué? Porque hablar aquí no cambia nada. Solo te convierte en un blanco. Javier esperó. Lo he intentado, continuó ella. Intenté ser mejor, ser paciente, ser clara. Intenté reportar, explicar, preguntar. Nada se pega. Lo miró, no enfadada, no amarga, solo cansada. Cuando nadie escucha, el silencio se convierte en lo único seguro que queda. Javier no respondió. No había palabras que pudieran suavizar esa clase de verdad. Pero al mirarla, algo en él se asentó. No en acuerdo, en decisión. Y por primera vez no escribió nada, porque algunos momentos no estaban destinados a ser registrados. Estaban destinados a ser respondidos. El asunto del correo decía, ajuste departamental, efectivo hoy. María abrió el correo. 2 frases, sin saludo, sin explicación. Has sido reasignada al soporte logístico en la unidad de almacenamiento B, con efecto inmediato. Coordina con instalaciones para el acceso. Eso fue todo, sin reunión, sin contexto, sin razón. Javier miró al otro lado de la sala. María aún miraba la pantalla, inmóvil. Bruno pasó, teléfono en mano, asintiendo a alguien detrás de ella, reequilibrando recursos, dijo en voz alta, solo asegurándome de que todos estén donde son más útiles. María no levantó la vista, no respondió, cerró el correo, cerró sesión.
Javier observó mientras ella comenzaba a recoger sus cosas lentamente, sin prisas, sin expresión. La oficina seguía zumbando, intocada por el cambio. Y mientras María cerraba la cremallera de su bolsa de portátil, una verdad resonó más fuerte que cualquier cosa que Bruno hubiera dicho. A veces el castigo no viene de lo que hiciste mal, solo de ser el más fácil de sacar de la vista. María recogió en silencio una carpeta, una taza con el borde roto, un montón de notas sujetas con un clip doblado. A su alrededor, las sillas chirriaban, los teclados clicaban, nadie hablaba. Algunos miraron hacia ella, luego bajaron la vista fingiendo no ver. Ni una pregunta, ni un adiós. Javier estaba al final de la sala, brazos cruzados, una mano apretada con fuerza. María desenchufó su monitor. Limpió la esquina de su escritorio con un pañuelo. Puso una nota adhesiva en el último archivo que tocó. Decía, listo para revisar. No dijo nada, solo levantó su bolsa, ajustó la correa en su hombro y caminó hacia la salida. Su silla quedó empujada hacia adentro. Su escritorio impecable, un espacio vaciado, como si nunca hubiera contenido nada. Los ojos de Javier la siguieron hasta que las puertas del ascensor se cerraron y la oficina volvió a la normalidad, exactamente como había sido entrenada para hacer. Javier encontró un momento entre reuniones y entró al pasillo cerca de la oficina de vidrio. El gerente regional, señor Hernández, revisaba un documento. Una pregunta rápida, comenzó Javier. ¿Sabes que Bruno ha estado moviendo personal sin evaluaciones de rendimiento? Hernández levantó la vista, tranquilo. ¿Te refieres al cambio a logística? Sí. Mariano fue consultada, sin evaluación, sin aviso previo. Hernández se recostó, casi divertido. Bruno dirige uno de los equipos más fluidos de la región. Menor rotación, mayor tasa de entrega. Eso no responde a la pregunta. Hernández sonrió. Eres nuevo, ¿verdad? Déjame darte algo valioso. No revuelvas agua que ya está clara, solo la ensuciarás. Javier no se inmutó. Hernández asintió una vez, luego volvió a sus papeles. Confía en el sistema. Bruno sabe lo que hace. Javier se alejó. Otro muro, este más alto, más afilado, y mientras caminaba hacia su escritorio, solo un pensamiento lo seguía. Cuando el silencio no se desafía por suficiente tiempo, se convierte en cultura. Javier se sentó en su escritorio. Las risas detrás de él se hicieron más fuertes. Bruno riendo con Eduardo y Miguel, dando una palmada en la espalda, bromeando sobre futuros líderes. No se giró. En cambio, abrió su cuaderno, encontró la página con las fechas, las citas, los silencios. Luego, con lenta precisión, trazó una línea roja a través de una frase. El sistema está roto. Debajo escribió, el sistema no está roto, simplemente protege a los suyos. Miró esas palabras por un largo momento. No enfadado, no sorprendido, solo seguro. Detrás de él, la voz de Bruno resonó de nuevo. Los ascensos no son sobre justicia, son sobre encajar. Risas lo siguieron. Javier cerró el cuaderno. La sala se sentía más fría ahora, no porque el aire hubiera cambiado, sino porque la verdad se había asentado por completo. Esto no era sobre un hombre, era sobre lo que otros le permitían ser, y Javier ya no escribía para recordar, escribía para actuar. Toda la oficina se reunió en la sala de conferencias principal. Charlas ligeras llenaban el aire, mitad rutina, mitad curiosidad inquieta. Bruno estaba cerca del proyector, brazos cruzados, claramente esperando liderar. Pero antes de que pudiera hablar, Javier dio un paso adelante, sin anuncio, sin introducción, solo movimiento, silencioso, directo. Bruno levantó una ceja. ¿Te perdiste, novato? Javier no respondió. Sacó de su bolsa el familiar cuaderno negro y lo puso sobre la mesa a su lado. Miró alrededor de la sala. Hizo contacto visual, uno por uno. Luego dijo con calma, hay algunas cosas de las que creo que deberíamos hablar, juntos. Una pausa, luego silencio. Bruno soltó una risa corta. ¿Qué es esto? ¿Hora de aficionados? Pero nadie se unió a él. No esta vez. Javier no alzó la voz. No necesitaba, porque lo que llevaba ahora no eran solo notas, era peso, y la sala comenzaba a sentirlo. El cambio había comenzado, y Bruno ya no lo controlaba. Javier hizo una pausa.
sus ojos recorriendo la sala atónitos. Lentamente se desprendió la tarjeta de la empresa de su camisa, la sostuvo en la palma, luego la puso sobre la mesa junto al cuaderno. Su voz era firme, baja, pero innegable. Mi nombre es Javier Miller. Soy el nuevo CEO de esta corporación. Pasó un segundo completo antes de que el peso de las palabras aterrizara. Algunos jadearon, algunos se movieron en sus asientos, unos pocos se quedaron completamente inmóviles. El rostro de Bruno se congeló en una media sonrisa, medio bufido. ¿Estás bromeando? Javier lo miró a los ojos. Firmé los papeles de transición hace 3 días. Hoy fue mi evaluación final en el terreno. Miró alrededor de nuevo. No de números, no de estrategia, de personas. El silencio ahora era diferente, pesado, lleno. Bruno dio un paso adelante ligeramente, pero su voz se quebró. ¿Tú fuiste encubierto? Javier no respondió, porque no necesitaba probar nada. Ya había visto todo, y ahora todos lo harían también. Bruno se levantó abruptamente, su silla chirriando hacia atrás. Soltó una risa seca, nerviosa. Esto es una broma, ¿verdad? ¿Algún truco de incorporación? Nadie se unió. Javier no se inmutó. Sin truco, sin guión, solo verdad. La sala se quedó congelada. Hasta el aire se sentía más pesado. Bruno miró alrededor, esperando que alguien, cualquiera, lo respaldara. Nada. Su voz se alzó ligeramente. ¿Me estás diciendo que he estado supervisando al CEO? Respondiendo a un tipo sin credenciales, Javier se giró para enfrentarlo completamente. No estabas supervisando, estabas exponiéndote. Un murmullo recorrió la sala, silencioso pero inconfundible. Javier puso su mano en el cuaderno. Cada momento, cada reunión, cada decisión, lo registré. Los labios de Bruno se separaron, pero no salió ninguna palabra. La máscara se había roto, y la sala lo vio por fin por lo que era. No confianza, sino privilegio. Y por primera vez Bruno no lideraba nada. Estaba solo, exactamente como había dejado a otros. La voz de Javier cortó el silencio atónito, medida pero inquebrantable. Vine aquí para entender la cultura que hemos construido. ¿Qué pasa cuando nadie está mirando? Miró lentamente alrededor de la sala, deteniéndose en rostros conocidos. Algunos evitaron sus ojos, otros sostuvieron su mirada sin parpadear. Y he visto suficiente. Dio un paso más al centro de la sala. He visto talento ignorado. He visto el silencio recompensado. He visto el liderazgo confundido con control. Luego se giró hacia Bruno, mirada tranquila pero inamovible. Y te he visto a ti, ruidoso, incuestionado, descontrolado. Bruno abrió la boca, pero Javier no le dio espacio. Tú hablas de resultados. Yo miro el impacto, y el impacto que has tenido es tóxico, duradero y bien documentado. La mano de Javier descansó en el cuaderno de nuevo. No vine aquí esperando encontrar problemas. Vine hasta encontrar la verdad. Asintió una vez. Y ahora sé exactamente qué hacer con ella. Javier abrió su cuaderno de nuevo, pasando lentamente a una página marcada. No alzó la voz. No necesitaba. En tus propias palabras, Bruno, dijo, ojos aún en la página, le dijiste a María, la mayoría de las mujeres no están hechas para este tipo de trabajo. Así es como están programadas. Jadeos rompieron la sala, bajos, agudos. Javier continuó. Planificar, limpiar, hacer que las cosas se vean bien, eso les sale natural. Pero la presión, eso no es para chicas. Finalmente levantó la vista. Lo dijiste durante el horario laboral, en un espacio compartido, a una colega calificada, más de una vez. La mandíbula de Bruno se apretó. Eso fue sacado de contexto. Javier levantó una grabadora, ya parpadeando en rojo. No hay contexto donde esa frase encaje. Dejó que el silencio se asentara pesado y humillante. Luego, no solo fallaste como líder, fallaste como persona decente, sin dramatismos, sin insultos, solo la propia voz de Bruno, vuelta contra él, más limpia que cualquier acusación. La voz de Bruno irrumpió, aguda y defensiva. Estaba imponiendo disciplina, dijo, asegurándome de que los estándares se mantuvieran altos. Nadie respondió. Siguió. ¿Crees que disfruto siendo el malo?
Alguien tiene que empujar al equipo. Alguien tiene que señalar las debilidades antes de que nos arrastren a todos. Javier no parpadeó. ¿Y qué te hizo pensar que María era la débil? Bruno dudó. Ella dudaba. Hacía demasiadas preguntas. Necesitaba más tiempo que los demás. Javier dio un paso adelante ligeramente. Ella necesitaba respeto. Eso no es debilidad, es humanidad. Bruno bufó, su voz subiendo. La estaba preparando para el mundo real. Ahí fuera, nadie te toma de la mano. La respuesta de Javier fue tranquila pero afilada. Fuera, tal vez. Pero aquí dentro, nosotros decidimos qué tipo de mundo real creamos. Dejó que las palabras se asentaran. Bruno había usado la disciplina como máscara, pero hoy esa máscara se deslizaba y nadie en la sala fingía no verlo. Javier no alzó la voz. No necesitaba volumen. Tenía claridad. No, dijo firme. No estabas imponiendo disciplina. Bruno se congeló. Estabas imponiendo prejuicios. Y convertiste esos prejuicios en una etiqueta. Luego la pegaste en la frente de las personas. La sala estaba quieta. Javier continuó. Viste dudas y lo llamaste incompetencia. Viste preguntas y las llamaste debilidad. Viste a una mujer y la llamaste no apta. La mandíbula de Bruno se apretó. Traté a todos igual. No, no lo hiciste, cortó Javier. Trataste a todos según la historia que ya habías decidido que era verdad. Eso no es justicia, es prejuicio vestido de traje. Miró al equipo ahora, rostros que ambos conocían. ¿Cuántos otros se callaron porque sabían que hablar los ponía en la mira? Nadie habló. Pero el silencio ya no era neutral. Javier retrocedió una vez. No construiste disciplina, Bruno. Construiste miedo y lo llamaste liderazgo. Javier tomó un último aliento. Luego habló, firme e inquebrantable. Con efecto inmediato, Bruno, tu empleo en esta empresa está terminado. Las palabras aterrizaron como una puerta cerrada. Bruno parpadeó. ¿No hablas en serio? Nunca he hablado más en serio, respondió Javier. Esto no es reacción, es responsabilidad. Se giró hacia el representante de recursos humanos sentado en silencio al fondo. Documenta todo, sus comentarios, su conducta, su patrón de trato hacia el personal. Bruno dio un paso adelante, voz quebrada buscando justificación. Estás cometiendo un error. Javier no se movió. No, tú lo cometiste. Una y otra vez. Yo solo lo estoy corrigiendo. Un largo silencio se extendió por la sala. Luego Javier añadió, sin enojo, te dieron autoridad y la usaste para empequeñecer a otros. Se giró. La seguridad te escoltará en 5 minutos. Los pasos de Bruno resonaron mientras caminaba hacia la salida, el silencio cerrándose tras él, sin aplausos, sin miradas vengativas, solo consecuencia limpia, afilada, atrasada. El almacén estaba oscuro y silencioso, el zumbido de las máquinas distante, constante. María estaba junto a una estantería, portapapeles en mano, ordenando etiquetas con precisión silenciosa. No notó los pasos detrás hasta que Javier habló. María. Ella se giró, sorprendida. Su tono era suave, nada como el fuego de la reunión momentos antes. Me gustaría que vinieras conmigo, dijo. Ella dudó. ¿A dónde? Él sonrió suavemente. Al último piso, la oficina del CEO. Sus ojos titilaron, ilegibles. ¿Por qué? Porque tu lugar no está aquí abajo, dijo. Nunca lo estuvo. Ella miró el portapapeles. Luego levantó la vista. Ya no necesitas probar nada, añadió. María no habló, pero lentamente dejó el portapapeles a un lado. Mientras caminaban juntos, lado a lado, ella no lo seguía. Subía con él, no rescatada, no recompensada, restaurada, en un terreno que ya había ganado. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave timbre. María salió primero, luego de nuevo. Cada movimiento vacilante, su postura insegura, sus ojos recorrieron el pasillo de vidrio pulido y madera oscura, deteniéndose en la placa que decía oficina del CEO. Se giró hacia Javier, voz baja, casi quebrada. Pensé que me estaban despidiendo. Javier la miró, tranquilo, amable, seguro. No, María, dijo. Te están viendo. Ella se quedó en la puerta, dudando, como entrando en un mundo que nunca estuvo destinado para ella.
Él asintió una vez. Tú perteneces aquí. María parpadeó fuerte, conteniendo el peso detrás de su silencio. Entró lentamente, sus manos temblando ligeramente, aún insegura de qué esperar. Javier señaló la silla frente a la suya. Esto es una conversación, dijo, no una advertencia, no una lección, solo un reconocimiento atrasado. María se sentó. Aún no sonrió, pero por primera vez no se preparaba para un impacto. María se quedó quieta, ojos bajos, manos apretadas en su regazo. Javier se inclinó ligeramente, no imponente, solo presente. No vine aquí para probarte, dijo suavemente. Vine a devolver algo que nunca debieron quitarte. Ella levantó la vista, confundida. Él sostuvo su mirada sin inmutarse. Tu voz, tu terreno, tu asiento en la mesa. Ella parpadeó en silencio. Te vi cargar más peso que la mayoría. Te vi trabajar el doble por la mitad del crédito. Y aún así, te quedaste. Hizo una pausa, luego añadió con suavidad. Eso no es resiliencia, María. Es liderazgo silencioso. Un aliento se atrapó en su garganta. Javier alcanzó su escritorio y puso una carpeta frente a ella. No es un ascenso por lástima. Es un reconocimiento nacido de la verdad. Ella la abrió con dedos temblorosos. Su nombre, listado como diseñadora principal para el próximo proyecto insignia. Esta vez cuando lo miró, no cuestionó si lo merecía, lo sabía. Más tarde esa tarde, la oficina se reunió de nuevo, pero esta vez el aire se sentía diferente, sin tensión, sin sospechas, solo un zumbido tranquilo de curiosidad. Javier estaba al frente, con María a su lado. Este equipo merece un liderazgo que escuche, que vea. Se giró ligeramente. Hoy nombro a María Tran como nuestra nueva diseñadora principal. Por un momento, solo un momento, la sala contuvo el aliento. Luego un aplauso, luego otro, luego el sonido creció, real, resonante, sin forzar. Aplausos no solo por un título, sino por la verdad que todos habían presenciado, finalmente reconocida. María se quedó quieta al principio, casi insegura de confiar en ello, pero al mirar los rostros, no más vacíos, no más evasivos, algo cambió en ella. La gente asintió, algunos sonrieron, un colega incluso articuló, bien merecido. No era celebración por obligación, era reconocimiento surgiendo del silencio, y por primera vez, la sala se sintió como un equipo de nuevo, no solo trabajadores bajo presión, sino personas con una razón para creer. El equipo se reunió de nuevo, esta vez no por miedo, sino por elección. Javier estaba en el centro, sin podio, sin diapositivas, solo presencia. Su voz era clara, tranquila, y llevaba más peso que cualquier tono elevado. Esta empresa, comenzó, nunca estuvo destinada a funcionar a gritos. Dejó que las palabras colgaran. Estaba destinada a funcionar con confianza. La sala se aquietó, no por conmoción, sino por resonancia. Confianza en que las ideas importan más que los egos, que la dignidad importa más que el dominio y que ninguna voz, silenciosa o alta, debería ser desechada sin escuchar. La gente se miró entre sí, algo asentándose entre ellos. No mencionó políticas, no señaló con el dedo, solo dijo lo que todos habían necesitado escuchar durante demasiado tiempo. No necesitas volumen para liderar, necesitas visión y el coraje de escuchar cuando otros hablan. No hubo aplauso, solo silencio. Pero esta vez estaba lleno de respeto, reflexión y un comienzo. María volvió a su escritorio en silencio, manos rozando la superficie familiar. La sala a su alrededor zumbaba suavemente, correos clicando, impresoras zumbando, pero su enfoque se estrechó. Frente a ella, la silla que una vez fue de Bruno estaba vacía, quieta, recta, inmóvil. La miró por un momento, no con enojo, no con triunfo, solo con una comprensión silenciosa. El espacio parecía más pequeño ahora, no en tamaño, sino en presencia. Ya no proyectaba sombra. Puso su cuaderno junto a su teclado y respiró lentamente, acomodándose. Nadie dijo nada, pero dos compañeros pasaron y asintieron. Uno incluso dejó un café en su escritorio, sin palabras, solo una sonrisa. María miró la silla vacía una última vez. Luego se giró hacia su pantalla, no para olvidar, no para borrar, solo para comenzar, sin miedo, sin disculpas.
en un espacio finalmente lo suficientemente amplio para contenerla. La voz de Javier volvió, no alta, no autoritaria, solo constante, no en una reunión, no detrás de un escritorio, solo su voz, como un pensamiento que llevas mucho después de que el momento termina. A veces, dijo, lo único que una persona necesita es alguien lo suficientemente valiente para levantarse. Lo dejó reposar, no como una declaración, sino como una puerta, no para luchar por ellos, sino para recordarles que siempre han tenido la fuerza. Su tono se suavizó aún más, y de ahora en adelante espero que ese alguien seas tú, no una orden, no un discurso, solo una entrega tranquila, de elección, de agencia, de voz. Afuera, la oficina seguía adelante. Dentro, el eco de esa verdad perduraba, no solo en la historia de María, sino en cada persona que alguna vez se quedó callada demasiado tiempo, sin música, sin vítores, solo un cambio, de esperar a actuar, de esperar a decidir, porque a veces el cambio no pide permiso, solo necesita a alguien para empezar. Si alguna vez te has visto en María, díselo a alguien. Si alguna vez has presenciado a alguien como Bruno, recuerda ese momento y no lo dejes pasar desapercibido. El silencio no solo mantiene la paz, moldea la cultura y a menudo del tipo equivocado. No arreglamos eso gritando más fuerte, lo arreglamos eligiendo hablar incluso cuando la sala se queda callada. Lo arreglamos apareciendo una y otra vez con el coraje de importar. Si historias como esta tocan algo en ti, si alguna vez has querido que el lugar de trabajo o el mundo sea un poco más humano, sigue este canal, comparte esto con alguien que lo necesite, porque el respeto no es una política, es un hábito, y el cambio siempre comienza con una historia.